Así dice Mateo 5:8, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventuranza, esta es tu casa, vamos a cantar. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que sea tu Espíritu Santo esta noche en esta casa, en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu presencia en este lugar, Padre. Que sea tu palabra en este lugar, Señor. Y que pueda liberar, restaurar y transformar, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, que venimos a servirte, a adorarte y a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La noche que cambió la historia pudo ser posible gracias a la obediencia de un hombre. Este es un hombre que desde el púlpito se ha dicho muchas veces que era 100% hombre y que se despojó de toda su majestad, de toda su realeza, de todo su poder y de su gloria para hacer la voluntad del Padre. Este hombre, conociendo perfectamente su destino, antes de vivir las horas de mayor agonía, de mayor sufrimiento, de mayor angustia, de ansiedad que haya podido vivir alguien, compartió el pan con sus discípulos y les dijo, está en Lucas 22 del 15 al 19: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Este hombre sabía que esa noche era una noche decisiva, era una noche de tomar decisiones y de accionar en ese mandato que le estaba dando el Padre. Decisiones que afectarían positiva, dramática o negativamente a todo el mundo, a toda la humanidad. Así que al terminar de cenar con sus discípulos, se fue a un lugar que era un huerto, y yo me imagino que estaba angustiado en ese momento, porque si leemos detalladamente la escritura, nos podemos dar cuenta de que este hombre, antes de hacer un milagro o antes de obrar, siempre estaba en comunión con el Padre. Siempre se dice, oró antes de, y clamó antes de. Y me imagino que en el camino, y esto es una hipótesis, no es algo que está escrito, me imagino que en el camino iba orando y decía: Señor, por favor, Señor, dame fuerza. Padre, aquí estoy, dentro de esa ansiedad, porque sabía lo que iba a pasar. Y no me diga que usted no ha pasado por un momento así. Yo he pasado muchas veces por un momento así. Los que me conocen saben que soy así, rápido. Y cuando usted va a una reunión, a una entrevista de trabajo, o tiene que tomar una decisión importante, por lo menos yo voy adelante, Padre, en el nombre de Jesús, pon palabra en mi boca. Padre, abre esa puerta si es tu voluntad, ciérrala. Padre, líbrame de este proceso, pero que se haga tu voluntad. Yo creo que no se compara en nada lo que nosotros hayamos vivido a lo que iba a vivir nuestro Señor. Y bueno, habiendo llegado al lugar, dice Mateo capítulo 26 del 38 al 43: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba horas antes de enfrentarse a una copa muy amarga, a una copa de sufrimiento, y siendo 100% Dios, estaba hablando con el Padre y le decía: por favor,
hay posibilidad de que no viva esto. Continuamos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Me imagino que en ese momento de angustia, ¿cuántos de ustedes a sus líderes, a sus pastores, a su esposo, a su esposa le han dicho: estoy pasando por esto, por favor, ora por mí, respáldame en oración? Y en ese momento, que no se compara con ningún momento que hayamos vivido, Él le dice a los discípulos: quédense aquí, por favor, y velen y oren por mí. Y cuando llega los encuentran dormidos. ¡Wow! ¡Qué sensación de soledad! Pero inmediatamente dice la palabra que volvió otra vez y volvió a pedir lo mismo: Padre mío, si no puedes pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y por una tercera vez dice las mismas palabras. O sea, se lo pidió 3 veces. El versículo paralelo en Lucas 22, de 43 a 44, dice que un ángel del cielo apareció para fortalecerle. Y no fue para consolarlo, no fue para decirle: ay, pobrecito, tranquilo, no te preocupes, mijo. Fue para fortalecerle, así como cuando Elías, me recuerdo como cuando Elías estaba debajo del árbol y quería quitarse la vida. Le dijo: Señor, permíteme morir. Y lo que vino fue el ángel y le dijo: levántate, que el camino es largo, come. O sea, fue algo así como coloquialmente hablando: vamos, tú puedes. Estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, que no fueron 1, ni 2, ni 3 veces. Oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se llama, que me corrijan mi doctora, hematohidrosis. Y ocurre cuando la presión arterial, es tan alta que rompe los vasos que hay en los poros. Cuando el cuerpo se somete a una situación de estrés y de presión tan alto, es como el más alto nivel de estrés y de sufrimiento en el cuerpo humano. Fue el momento más fuerte que alguien haya vivido de sufrimiento. Y era enfrentarse a seguir adelante, a beber esa copa amarga de todo ese sufrimiento, que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí reunidos, adorando, exaltando, alabando. Pero podía decir que no. Tenía opción de decir no. Sin embargo, decidió obedecer. Él decidió ser sacrificado por nosotros. Hay un pasaje en Hebreo 10, del 5 al 9, que dice de la siguiente manera: por eso, cuando Cristo vino al mundo, es una conversación entre Él y el Padre. Cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has preparado un cuerpo. Has hecho un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos ni quemados, ni los sacrificios que se ofrenden a los pecados. Entonces, aquí estoy. Vine a hacer lo que tú quieras que hagas. Esto fue algo ya decidido, algo que ya estaba escrito. Algo como que, mira, ya tú y yo acordamos esto. Yo te di mi palabra y tú me diste la tuya, y esto es lo que se va a hacer. Escrito está. En aquel entonces, en el antiguo pacto, se sacrificaban animales quemados, porque la sangre era la que daba la liberación de pecados. Y Él dijo: a ti ya no te satisface eso, ya tú no quieres eso. Entonces dame un cuerpo y yo me sacrifico. Amén. Por eso es que la palabra dice en Isaías, una profecía muy adelantada para su época: varón de dolores, que fue conocido como varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largas días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Jesús pasó por eso. Y sepámoslo o no lo sepamos, no en el mismo nivel, pero de cierta manera todos pasamos en algún momento por un Getsemaní, pasamos por eso. Y en este momento es un sufrimiento que está regado a la raza humana, porque en el día a día, en el trabajo, en la casa, con la familia, vivimos desconectados de Dios, vivimos apáticos, somos apáticos a las situaciones que viven nuestros hermanos, por más fuertes o por más insignificantes que sean para algunos. Y es triste, pero así como se sintió Jesús dentro de nuestro círculo de amistad, podemos estar aquí reunidos todos y nos podemos sentir solos. Dentro de nuestra familia, nuestro matrimonio, qué sé yo, gente que está cerca de nosotros, podemos estar, pero podemos sentirnos vacíos y nos sentimos solos. Y hay una pequeña parte que tapa eso con dinero, pero están atados a sus banalidades. O sea, creen que todo es eso, y su corazón en el fondo lo que tiene es egoísmo, porque solo piensan en ellos y en sus sueños. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que pudiendo decir que no, Jesús allí en el Getsemaní decidió beber de la copa del sufrimiento por amor a nosotros. Amén. ¿Saben quiénes más pudieron decir que no? Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículos del 13 al 15. La historia la conocemos. Dios pues dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y de ahí le dio las medidas, los materiales, etcétera, etcétera. El versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero podía decir que no. Antes de que Noé viera la promesa, construyó el arca por años sin una sola nube en el cielo. Él obedeció. Hay estudiosos que dicen que fueron 50 años, hay otros que dicen que fueron 120 años. Lo cierto es que en esa época no se conocía lluvia, había una sequía muy larga. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: un arca, ¿para qué? ¿Estás loco? ¿Estás haciendo yo un arca? Sin embargo, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. El otro que pudo haber dicho que no fue Moisés. Éxodo 14 del 15 al 18. Todos conocen la historia de Moisés. Al principio fue llamado y le dijo: Padre, pero si yo hablo mal, o sea, clamo porque mandes al indicado. Y en ese momento el Señor le dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, yo estaré en tu oído y tú le dirás a él y él hablará por ti. Amén. Pero pudo haber dicho que no. Y lo que más me impacta, antes de la liberación, de que él sacara al pueblo de Israel, es este versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué estaba pasando allí? Versículos antes, ya habían llegado al frente del mar, y estaba el pueblo de Israel quejándose porque tenían el ejército cerquita. Y era una queja de que, mira, estuvieron a punto como de lincharlo. O sea, estaban ardiendo. Tú nos trajiste para acá y vamos a morir, hermano, del ejército del faraón. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí está el mar. Y enseguida el Señor lo que hizo fue clamar. Moisés lo que hizo fue clamar, perdón. Y el Señor se molesta y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo. No le dijo: yo lo divido. Claro, fue la gloria de Dios, pero le dijo: divídelo. O sea, que no dependía del poder de Dios, dependía de la obediencia y la fe de Moisés. Amén. Y entran los hijos de Israel por medio del mar seco, y aquí
yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y me glorificaré en el faraón y todo su ejército. Y lo demás es historia. Así que el mar rojo solo se abrió después que Moisés tuvo el valor de extender la vara frente a lo imposible. Wow. O sea, hay que tener pantalones. Yo creo que soy vulnerable en esto. Yo a lo mejor subo el palo, pero no lo fuera hecho con esa autoridad y con esa confianza como lo hizo él. David fue otro que pudo haber dicho que no. En medio de la turbia que había, de que estaban los filisteos, ya tenía Goliat. ¿Cuántos han visto la casa de David? Si no la han visto, se la recomiendo, por favor. Hay gente que dice que no es bíblica, pero tampoco es antibíblica. Pero sí es más bíblica que claro, hay ilustraciones que tienen que hacer los editores, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos ilustran muy bien un episodio donde ya estaba Goliat amenazando constantemente todos los días. Y Isaí le dice a David: llévate estos alimentos para tus hermanos que están en el frente de batalla, y dice la palabra que hay unos quesos para los comandantes, etcétera, etcétera. Cuando él llega allí, su hermano mayor Eliab le dice: ¿qué haces tú aquí? No, mira que mi papá me mandó a traerte comida. No, fuera de aquí, chico, tú tienes que estar cuidando ovejas. Escuchaba una prédica de un pastor que escuchamos mucho, y él decía que Eliab nunca lo confrontó cuando estaba en el campo matando leones y matando osos, sino en ese momento, y era el momento que Dios tenía destinado para glorificarse en su vida antes de que fuera rey. Era el momento de Dios ante el pueblo de Israel de confirmar que sí era el ungido. Y en ese momento David lo ignora, porque ante los Eliab lo que hay es que ignorarlo. Hay mucha gente que va a llegar y te va a decir cosas que Dios no te dijo. Lo aprendimos esta semana. Y si Dios no me lo dijo, no me importa. Que fulano dice que va a pasar tal cosa, que él dice que te va a quitar el muchacho porque tú no tienes dinero. Nada de eso. O sea, a mí Dios me dio una palabra y yo confío en lo que Dios me dio y voy enfocado en esa palabra. Amén. Entonces la palabra dice, 1 Samuel 17:49, David tomó una piedra de su bolsa, la puso en la honda y la lanzó, y la piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo. Pero si le fuera prestado atención al hermano, ¿para qué vine para acá? Podía decir que no. Cuando Dios quiso hacer de David un rey, no apareció una corona, apareció Goliat. El otro que puedo decir que no fue Daniel. Daniel, entre los funcionarios del rey Darío, era el más sabio. Y todos los demás que no estaban de parte del Señor estaban llenos de celo y de envidia por el éxito que tenía Daniel ahí como funcionario del rey. Por consecuencia de ello, influyeron a Darío para que hiciera un edicto donde se prohibiera orar a otro Dios distinto a él, o sea, distinto a Darío. A lo que ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, que servía constantemente al único Dios. Y este hombre, con todo y que fue una palabra impuesta por una autoridad, decidió por sobre esa autoridad está la autoridad del Dios y siguió sirviendo constantemente a su Dios. Por consecuencia, esto lo llevó ¿a dónde? Al foso de los leones. Y me sorprende mucho la actitud de Daniel, porque dice capítulo 6 versículos de 18 al 22: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. O sea, él sabía lo que había hecho delante de Daniel y sabía que era un hombre de Dios y que podía pagar consecuencias de parte de Dios. Y se le fue el sueño. O sea, el hombre no durmió bien. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces respondió Daniel al rey. Mira la respuesta. Oh rey, vive para siempre. Hay una versión que dice: larga vida al rey. Los que me conocen saben que yo no fuera dicho eso. O sea, es fuerte. O sea, me lanzaste para que los leones me comieran y ¿qué le fuera dicho usted? Mire la actitud de Daniel.
reconoció la autoridad, o sea, siempre sujeto. Oh rey, vive para siempre. Eso fue una patada en la cara. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti tampoco he hecho nada malo. Daniel no fue librado del foso de los leones, sino que fue protegido dentro de él. Aquí podría pasar toda la noche hablando de Elías, de Eliseo, de Micaías, de Ezequías, de Josías, de los discípulos de Jesús, menos de Judas, de ese no. Bueno, de todos los hombres de fe. Pero el centro de todo es Jesús. El centro de todo es el que entregó la vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Es importante saber que Dios a sus escogidos no los preparó con comodidad. O sea, mucha gente dice, concha, tú hablas constantemente de esto, pero es algo que siento que debemos hacerlo todo, porque la vida del cristiano no debe ser nada más sentarnos en una silla los domingos y marcharnos y volver el otro domingo otra vez a sentarnos en la misma silla, y a que así pasen los años y que no sepamos nunca cuál es nuestra misión, nuestro propósito en esta vida. Porque cuando nos acostumbramos a la comodidad llama a la pereza, y la pereza es pecado, y el pecado trae como consecuencia ¿qué? La muerte. Y la comodidad de la que te hablo no es esa de tener las cosas en la voluntad de Dios que Él nos prometió. O sea, prosperidad. Lamentablemente hay un evangelio de prosperidad que se ha corrompido. Pero esa prosperidad no tiene que ver únicamente financieramente, sino prosperidad en todo, en tu salud, en tus relaciones de amistades, familiares, en tu iglesia, tu relación con Dios. Holgura, desahogo. La comodidad de la que te estoy hablando es de decir que no, pero decir que no a lo que Dios te está ordenando hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil pecar que decirle que no al pecado. Es más fácil huir y decir no, rechazar a Jesús, a hacer la voluntad de Dios. Y esa comodidad, lo dicen muchos, sonará motivador, pero no, la palabra no está hecha para motivar, sino para corregir, exhortar, para liberar. Pero esa comodidad es el primer enemigo que no te permite avanzar y salir del estancamiento en el que estás. Porque, o sea, llega un momento donde nos conformamos con lo que tenemos, con lo que alcanzamos. Y es una comodidad que te mete esa mentira, que te dice, no, aquí estás bien. Y resulta que el Señor tiene algo mucho mejor para ti. Ninguno de esos hombres estaba en comodidad. El Getsemaní no era cómodo. Hay unos evangelios que dicen que él estaba de rodillas, clamando al Señor. Pero hay otro evangelio que dice que él estaba dándole a una piedra, estaba sobre una piedra. Y la palabra Getsemaní en el hebreo viene de Gachmanei y significa la prensa del aceite o la prensa de los olivos. Y en ese momento que él estaba en la piedra, porque hay un evangelio que dice que él está en la piedra, estaba siendo molido por nosotros. Estaba pasando por esa agonía y era algo que espiritualmente creo entender dentro de mi ignorancia, que era molerlo para que saliera ese aceite de asunción del Espíritu Santo que iba a estar sobre nosotros. Pero en ese momento él estaba siendo triturado y tuvo que dejarse moler por nosotros. Recibió el castigo por nuestra paz, pero era la voluntad de Dios. Eso fue lo que le costó obedecer a Dios. Mira cuán grande nos amó Él a nosotros, con esa definición que, pudiendo haber dicho que no, dijo, pasa de mí esta copa. Pudiendo haber dicho que no, ya está escrito, o sea, vine a hacer lo que tú quieras que haga. Y nosotros no somos capaces de entregarle lo mismo a Él. Decimos que amamos a Dios, pero somos incapaces de apartarnos del pecado. Decimos que amamos a Dios y no nos alejamos de esa pareja o de esa persona que me mantiene constantemente pecando y que me aleja del Señor. Porque hay relaciones que no te convienen, hay amistades que no te convienen. Todo el que te ama
te edifica. Quien no te edifica, no te ama. Y en ese momento nosotros le decimos que no al Señor. Y entonces ahí acuérdate de lo que sufrió. No voy a pasar cuando Judas lo entrega, todo lo que sufre en el camino hasta la cruz, lo que sufre después, los azotes. No estamos hablando de eso nada más. Estamos hablando solamente del Getsemaní. Las horas antes ya ha venido un sufrimiento adentro en su corazón. Entonces, para terminar, ¿a qué le estás diciendo que no en tu vida? ¿De qué proceso estás huyendo, aunque sea el propósito de Dios? Me llamó mucho la atención esta frase, que para que una relación funcione o para que un equipo funcione, tiene que haber dos partes que peleen igual por un propósito. Porque si una de ellas se apacigua, si una parte del equipo o de la relación, o sea, va menguando, deja toda la carga sobre la otra parte, y al final el producto de esto es que se acabe la relación. Se acaba la relación. ¿Por qué? Porque hubo una parte que no estuvo dispuesta a seguir luchando. Esa parte que no está dispuesta a seguir luchando siempre somos nosotros, porque el Señor siempre está ahí para nosotros. Mi esposa contó un testimonio donde el Señor nos dijo: yo siempre estoy aquí para ustedes. Tú eres quien sale. Va a ser una palabra que va a salir en el video, va a sonar apurado, arrebatado. Y no te acuerdas de que estoy aquí para ti. Y así nos pasa todo. El otro punto es que a veces decimos que no, porque queremos tirar la toalla, porque duramos 3 días orando, 4 días orando, y el Señor no contesta la oración. Y entonces, el Señor no me contesta lo que estoy orando por Él. Y entonces pierdes la fe, porque no te contestó la oración rápida. Esa es tu decisión si sigues insistiendo en mantener esa relación con Él. He escuchado testimonios de madres que claman por sus hijos y no están orando 3, 4 días, duran 10, 12, 15 años orando por el muchacho, hasta que el muchacho se arrepiente y llega a los pies del Señor, porque es en el tiempo de Él. Pero la batalla es de nosotros, constantemente. Para nosotros hay un Getsemaní. Sí, o sea, la vida en este mundo, el Señor no nos prometió que iba a ser fácil. Él no nos va a quitar las pruebas, no nos va a quitar los retos, los desiertos. Él se va a glorificar en la prueba y se va a glorificar en el desierto, y te va a hacer más grande que la prueba y más grande que el desierto. Amén. Miren, ¿saben algo? Yo, mientras que oraba y mientras que mi esposa estaba allí conmigo pidiéndole dirección al Señor para esta palabra, ¿saben quién más pudo decir que no? Hay alguien más que pudo haber dicho que no. Hay una pareja que Dios llamó con virtudes, con defectos, con debilidades, con fortaleza, 100% humanos, así. Nosotros sí somos 100% humanos, olvídate la otra parte, pero con un corazón dispuesto a que se haga su voluntad. Y días atrás, por sentimental que parezcan, a que algunos piensen que es algo sentimental, no, o sea, yo pude ver de cerca a esta mujer con angustia. La pude ver llorando porque estaba en un Getsemaní, porque sabía lo que se iba a enfrentar, y pudo haber dicho que no. Sin embargo, a pesar de este proceso, fueron capaces de decirle que sí a la voluntad de Dios. Nuestros 2 pastores. Dale gloria a Dios. Ellos también pudieron haber dicho que no. Yo confío y apoyo la visión de nuestro pastor, y créanme que él quiere lo mejor para su iglesia y lo mejor para nosotros, y que es una persona que no los va a dejar caer, no los va a dejar lanzarse por un barranco. A lo mejor se lanza con ustedes porque no se aporren. Pero ante este reto, que es uno de los retos más grandes, que no va a ser el más grande, pero que es el primer reto más grande que están enfrentando, ellos pudieron decir allá en aquel local: es todo o nada. Así que si Dios a nosotros nos puso aquí, no es para que calentemos una silla, no es para que hagamos amigos. La iglesia no es un club social, no es para que vengamos a hablar más del otro. Te puso aquí es para que hagas su voluntad. Te puso aquí es para liberarte, para restaurarte, para transformarte. Te puso aquí con un propósito, y es porque te va a usar, así como usó a Noé, como usó a Moisés, como los usó a todos ellos, para que tú también seas un estandarte, para que tú seas luz, para que tú seas una llama que alumbre en este lugar.
Amén. Así que amárrate esos pantalones y dile al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ponte de pie. Bienaventuranza.